Venida. Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor. Well, let's go to the Word of God. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Gospel inolvidable. of John 17:17. Juan 17, 17. John 17:17. Una palabra allí que la comentábamos, creo que, si no me equivoco, el martes pasado, en la reunión de oración, o el anterior, ya no Prayer meeting, recuerdo we were bien. talking about this. Este capítulo 17 es una oración de Jesús al Padre Jesus is praying to the Father, y está, lógicamente, hablándole al Padre. Y aquí en el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos quedamos sanctify con them esa última frase. by truth. Your word is truth, Jesus says. Sí que tienes que traducir. Alguien que no entiende bien castellano. Bueno, no, a mí no me molesta porque, como dice tu padre, da tiempo a pensar. Vale. Bueno, Jesús dice, tu palabra es verdad. Your word is truth. ¿Qué te parece eso, mi hermano? ¿Corto? ¿Sencillo? Pero Jesús le está hablando a su Padre, Now Jesus is talking to the Father, al Creador de todas las to cosas, the Creator of all y le está things. diciendo, tu palabra es verdad. And he says, your word is truth. Puede parecer ligero, un poco superfluo, pero es importantísimo lo que dice aquí Jesús. El Salmo 119, 160, Psalm 119. sí que movemos un poco la Biblia, 119, 160, Verse 160. dice la palabra del Señor, la suma de tu palabra es verdad. And the sum of your word is truth. Jesús dice, tu palabra es verdad, Your y word is truth. el salmista dice, la suma de tu palabra, o sea, toda tu palabra. The sum all of your word. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, la suma de tu palabra es verdad. From the beginning to the end, your Y word is truth. segunda de Timoteo 3:16, 2 Timothy 3:16. allí dice la palabra de Dios también. Toda la escritura es inspirada por Dios. Every scripture is God-breathed. ¿Qué te parece eso, mi hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios. Decimos que esto que está diciendo Every scripture is en inspired esta by mañana, God. esto ya lo sabíamos nosotros. Now you may say, I already knew that. Bueno, vamos a ir dando pasos. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda, esa palabra es importante. Toda la escritura, no parte de la escritura. Toda la escritura es inspirada por No, Dios. every scripture, every part of the scripture is God-breathed or Y por inspired by tanto God. es infalible. And it's infallible. Si es inspirada por Dios, necesariamente tiene que ser infalible. If it is inspired by God, it has to be infallible. Es de primero de parvulito, es de cajón. Si es inspirada por Dios, es infalible, This es is- inerrable. Pure logic. It is, there is no error in his scripture. No hace falta tampoco que busquéis todas las citas, si no queréis, por no perderos mucho. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 25, Luke 24, verse 25. allí hay un momento en que Jesús reprende un poco a los suyos y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh, foolish ones and slow of heart to believe what the Esto era- prophets have said. En el camino de Emaús, y parece que los que andaban con él detectó que no creían toda la palabra de Dios, aún siendo inspirada por Dios, aún siendo la verdad, como Jesús mismo dijo. Pues había algunos que se retrasaban en cuanto a aceptar esto, y reprendiéndole les dice, tardos de corazón para creer todo, otra vez ahí, todo lo que los profetas han dicho. Jesus said, oh, foolish ones and slow of heart to believe everything that the prophets have spoken. Verás, al final verás por qué hemos ido a esto en esta mañana, mi hermano. Si tenemos un mínimo de duda Now, if we have a small en doubt cuanto a alguna parte de la palabra de Dios, of a part of the word of God, el diablo nos ha vencido. the devil has overcome us. Es fuerte eso, This is very hard to hear, maybe, pero es real. but this is real. Allí en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 1, el diablo le dijo a Eva, de manera que Dios os ha dicho.
Genesis 3:1, the devil said, "So you say that God has said. tentando a Eva, Can it really be that God said?" predisponiéndola para dudar de la palabra de Dios. Tempting Eve, planting doubt in her heart. Esta frase vieja del diablo la sigue utilizando hoy en día. And Satan continues to use this Y a ti te verse. susurra al oído y te dice, con que Dios ha dicho. And he still murmurs to your ear and he says, can it really Tratando be de that crear God la said duda en this? ti. Trying to create doubt in you. Porque Él sabe que nosotros podemos creer parte de la palabra de Dios. Because Satan knows that we could believe part of the word of God. Pero si no creemos toda la palabra de Dios, But if we don't believe all of his word, Él encuentra ahí una brecha por donde entrar he finds a crack where he can come in y al final vencernos. and he will defeat us in the end. El Salmo dice que la plenitud de tu palabra, el completo de tu palabra, la suma de tu palabra es verdad, toda. The psalm says, the sum of your word is true. Santiago dice que el diablo también James- cree y tiembla. James says that the devil also believes and O trembles. sea, que él cree. The devil Lo que believes, pasa es que él está en contra de Dios, but he is against en God. contra de su palabra. He is Y against desde his el mismo word. principio allí en Edén metió la duda en el corazón del ser humano. O sea, que Dios te ha dicho. And from the beginning, he starts placing doubt in the hearts of believers. Nosotros le contestamos, sí, And we answer, yes, sí, Dios nos ha dicho. yes, God has said. Cada vez que el diablo te insinúe, ¿tú crees esto? ¿De verdad crees esto? Every time that the devil insinuates, but do you really believe this? ¿De verdad Dios te ha dicho esto? Has God really said this? Sí, Dios me ha dicho esto. Yeah, God has said Dios, this. God, habiendo hablado, having spoken, nos ha hablado has spoken to us. muchas veces, He's spoken de many times, muchas maneras, in many ways, en otro tiempo, at other a los times, padres, to our forefathers, por los profetas, through the lo cual es prophets, también para nosotros. which is also for us. Dios nos ha hablado para nosotros de muchas maneras a través de los profetas. God has spoken to us many times through the Cristo prophets. se lo dijo a estos en el camino de Maús para creer todo lo que han dicho los profetas. Christ said this to these two disciples. Y termina este pasaje de Hebreos termina diciendo, en este último tiempo, en estos últimos días, And this verse that we quoted from Hebrews says, in these former nos ha hablado times, por el Hijo. he has spoken through the Son. Sí que leíste esto en su palabra. I'm sure you have read this before. El Hijo es la última palabra de Dios al hombre. The Son is the last word of God to man. Ahora, el Señor Jesús, Now, the Lord Jesus, Él dijo, he said, yo soy la verdad. I am the truth. Juan 14:6, sí que leíste esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la verdad. John 14:6. Él dijo también, yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a la verdad. I am the truth. And and another place he says, I give testimony of the truth. Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios hecha carne. Jesus is La the misma word of palabra God de Dios made hecha carne. flesh. Y Él es la verdad. And he is the truth. Y Él viene al mundo a dar testimonio a la verdad. And he comes and testifies of the truth. Cuando Pilato le preguntó y le dijo, ¿qué es la verdad? When Pilatus came to Jesus and said, what is the truth? Había uno que se acercaba allí por el trabajo, cuando yo trabajaba, I remember a man y coming un to día my me encaró y me workplace. dijo, Jesús, que ni siquiera fue capaz de contestarle a Pilato cuando éste le preguntó qué es la verdad. He wasn't even able to answer when they asked him what the truth was. Y no le contestó porque no le dio la gana contestarle en He ese didn't momento. answer because he didn't want to answer. Los silencios de Cristo a veces son mucho más significativos que sus palabras. His silence sometimes say much more than the words. Y ahí no tocaba decirle a Pilato, And it was Pero- not time to answer pero ahí this encontramos Pilato. que Jesús sí que dijo, yo soy la verdad. But then he says, I am the truth. Y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. And I have come to the world to give testimony of the truth. Esto quiere decir que no solamente Dios nos ha hablado su verdad a través de los profetas, sino que en este último tiempo nos ha hablado su verdad a través del Hijo. It means that God has spoken his truth through the prophets and now through the Son.
Todo lo que dicen los profetas es verdad. Everything Es the palabra prophets de say Dios, inspirada por Dios. It's true, inspired Y by todo lo God. que el Hijo dice And everything that the Son says es verdad. is true. Tu palabra It's the truth. Your word es verdad. is truth. Ahora, mi hermano, una pregunta incómoda. ¿Crees tú en las Escrituras I have an awkward question. Do you believe in Scripture como la palabra inspirada, infalible de Dios? as the inspired word of God, ¿O crees, valuable word? digo esto porque se ha introducido en la iglesia, no de ahora, ya de tiempo, se ha introducido algo que no es conforme a la palabra de Dios? And I say this because things have been introduced that are not according to the word of God nowadays. A veces se cree parte de las Escrituras Some people believe part of the Scripture, y la otra mitad se cree más bien en la sabiduría del mundo. and then the other half people believe in the wisdom of the world. Hay muchos cristianos en las iglesias que creen parte en la palabra de Dios Many Christians believe half y in the word of parte God en la sabiduría del mundo. and half in the wisdom of the world. En el siglo XVIII-XIX, cuando empezó a resurgir la alta crítica hacia las Escrituras, muchos cristianos doblegaron sus rodillas ante la alta crítica y empezaron a dudar de la palabra de Dios. In the 19th century, when the word of God was criticized, many thinkers started doubting his word. Pero mira, Jesucristo But Jesus Christ confirmó toda la Escritura confirmed all the Scripture como la palabra de Dios. as the word of God. Hermano mío, si tú y yo somos cristianos, Now, if you and I are Christians, tú y yo tenemos que creer a pies juntillas todo lo que Cristo dijo. you and I have to believe what Jesus said. No podemos creer la mitad de Cristo y la mitad de la sabiduría humana. And you cannot believe half what Christ Porque- says and half the human wisdom. La sabiduría del mundo contradice la palabra de Dios. Because the wisdom of the world contradicts the No hace word mucho of God. vi en la televisión un político que no sé ni cómo calificarle, mejor lo voy a dejar así, que se reía diciendo, ¿de verdad vosotros creéis que una paloma dejó embarazada a una mujer? I heard a politician mocking Christianity the other day. Yo pensaba para mis adentros, no eres más tonto porque no te entrenas. I thought, you are such a fool. Sé que eso no es políticamente correcto, pero This may not perdóname, be correct. estoy en casa y te estoy contando lo que yo pensaba. Pero esto es lo que hace el mundo, But this is what the contradecir la world palabra does. de They Dios. contradict the word of God. Pero ¿cómo va a quedar una señora embarazada sin conocer varón por el poder del Espíritu Santo, por el poder de una paloma? El Espíritu Santo no es una paloma. And mocking and saying that a woman got pregnant from a dove, which is Hermano. not what happened. Yo te reto en esta mañana a que te afirmes y que tú y yo creamos plenamente en las Sagradas Escrituras de principio a fin y no en la interpretación que la sabiduría del mundo da acerca de las And I'm Escrituras. telling you this morning to affirm your life in this word of God, in His Scripture, and never doubt any of it. Jesucristo, Jesus Christ, tu Señor y el mío, your Lord, my Lord, confirmó todas las Escrituras confirmed all the Scriptures como revelación de Dios. as the revelation of, Mira, of ahora sí God. movemos un poco la Biblia y en el Evangelio de Marcos, Let's go to the Gospel of Mark. no sé si es Marcos o es Mateo, no sé por qué me da la sensación de que esta cita la he tomado mal. Marcos capítulo 7, Mark 7. 7. Sí, está bien tomada. Marcos 7, versículo 10, Mark 7, verse 10. es el Señor Jesús el que está hablando y Jesus dice, speaks. porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Está citando ahí. Sí, For sí. Moses said, honor your father and mother. He is quoting the Nuestro Señor está reconociendo a Moisés. Our Lord Jesus is recognizing or acknowledging Moses. Sabemos que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. And we know that Moses wrote the first 5 books of the Bible. Y el Señor está reconociendo a Moisés. And the Lord here is acknowledging Moses. El Señor reconoció los milagros de Elías,
The Lord Jesus acknowledged the miracles of Mira, Elijah. movemos un poco la Biblia hacia adelante, el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Luke chapter 4. Qué bonito es verlo allí sobre la palabra. Algunas cosas que quizá nunca hemos parado en ellas. So beautiful to see this in the scripture. Lucas 4, el versículo 25, Verse 25. dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en la tierra. ¿Qué te parece? Confirmando la palabra de Dios. Here Jesus is confirming the word of God. Pero ¿cómo un hombre va a orar para que el cielo se cierre y no llueva por 3 años y medio? ¿Pero qué es esto? How can you believe that a man prayed and the skies were closed for 3 Con years? que Dios os ha dicho. And Satan says, so you Jesús really lo think that confirma God aquí. said, Dijo, but sí. Jesus confirms En los it. días de Elías ocurrió esto. This happened in the days of Elijah. Jesús reconoció el episodio de Jonás. Aquí estamos pisando ya. Even Jesus even acknowledged what happened with Jonah. Atrás un poco, Mateo capítulo 12. Mueve tu Biblia y léelo directamente Matthew sobre tu 12. Biblia. Con el tema de Jonás tenemos historias. Es que esto de Jonás que se lo tragó una ballena. ¿Sabes que la ballena no aparece por ninguna parte en la Biblia? And you know, people say, well, you really believe that Jonah was swallowed by a whale, but there's no mention of a La whale. Biblia no habla de ninguna ballena. The Bible never said anything about a whale. Habla de un gran pez. It talks about a great fish. Entonces la gente dice, bueno, sería una ballena. Then people say it must have been a Pues sí, whale. sería una ballena o no, pero la ballena no se menciona por ninguna Maybe, parte. but it's never mentioned. Como la manzana tampoco se menciona en el libro del Génesis. As there's no apple in Genesis. Que Eva cogió la manzana no aparece por ninguna parte. That Eve got an apple. There's no apple. Un fruto prohibido, pero no dice que fuese una manzana. Forbidden fruit. Okay. Reconoció Jesús el episodio de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40. Matthew 12, verse 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, mira lo que está afirmando y confirmando aquí el Señor Jesucristo, lo que nos tiran en cara y quieren desechar la falsamente llamada ciencia. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero ¿cómo va a vivir un ser humano dentro de un gran pez, en el estómago de un gran pez, con los gases que tiene que haber allí, y las algas, y el plancton, y allí entre medias? ¿Pero qué? Pero es que los cristianos, perdonadme, sois un poco brutitos, creyendo este tipo de cosas. And people call us fools because Mira, we believe that Jonah was 3 days inside a fish. Los que te llaman brutito a ti But y a mí, they who call you a fool que alguna for cosa de un believing, poco más de peso nos llaman también, se lo están llamando al Señor they're Jesucristo. calling Jesus a fool. ¿De qué lado te vas a poner tú, mi hermano? What side are you going to be in? Jesucristo confirmó el hecho de que un gran pez tragó a Jonás y lo tuvo 3 días en su vientre. Jesus Christ confirmed that Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a fish. Le decían a un creyente, ¿pero de verdad tú crees eso? Somebody said, but do you really believe that? Dijo, mira, yo creo la palabra de They said, Dios. I believe the word of God. Si a mí, en lugar de que el pez se tragó a Jonás, me dijeran que Jonás se tragó al pez, me lo creería. And if the word said that Jonah swallowed the Es fish, I la would also palabra believe de Dios it. infalible, The word of God is infallible. revelada. Ya, I pero es que believe eso no tiene sentido, eso no puede ser. I believe Mira. it. And you can say, but I can't understand it. Si el diablo nos debilita en cualquiera de estos puntos, como But he dicho antes, if the devil causes us to doubt, nos va a derrotar en todos. he will defeat us in Porque everything. en ese caso tampoco podremos demostrar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Because then we cannot prove that Jesus ¿Dónde se ha resurrected from visto the eso? dead. Where have you seen that? Un hombre resucitar de entre los A muertos. man resurrecting from the dead? Los cristianos estáis... You Christians are crazy. Pero la resurrección fue una realidad.
But resurrection Le happened. vieron sus seguidores. His followers saw Le vieron, him. dice Pablo, más de 500 personas en lo alto de un cerro le vieron vivo. More than 500 people saw him alive. La resurrección de Jesucristo es fundamento Up in the firme mountain. de nuestra fe cristiana y de nuestra salvación. And the resurrection of Christ is the foundation of our faith and Pablo of our dice, salvation. si Cristo no hubiera resucitado, And Paul says, if Christ didn't vuestra fe resurrect, sería vana. your faith would be No in serviría vain. para nada. It would be worthless. Aún estaríais en vuestros pecados. You'd still be in your sins. Porque Él fue resucitado, según dice Pablo, para nuestra justificación. Because he was resurrected for our justification. Si no resucitó, So if estáis he en vuestros wasn't raised pecados. from the dead, we are still in Vuestra our fe sins. es vana. And your faith is vain. ¿Qué tipo de religión estáis So teniendo? what religion you have? Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Christ was risen from the dead. Primicia de los que durmieron es hecho. He was first fruits. Bendito sea el nombre del He's a Señor. first fruits. Hermano mío, My vamos a brother, apuntarnos siempre del lado de los locos. let us be in the list of the No le debes crazy nada al people. mundo. You don't owe the ¿Tú world por qué anything. tienes que seguir las filosofías, las huecas sutilezas, la falsamente llamada ciencia del mundo? ¿Para qué? ¿Para ser agradable al mundo? Why- No le why- debes nada. Do you have to please the world? What do you care? El what the mundo world crucificó al thinks? Señor The Jesucristo. world crucified En el God, mundo estaba y el Jesus. mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció y lo crucificó. The world was made by His word and ¿Qué tienes tú que agradar it al mundo? crucified Jesus. Why would you want to please the Ah, world? es que no me gusta que me digan que soy un cristiano loco, I con don't una like mente people de to call me mosquito, Christian, medieval. foolish, medieval. Me apunto a eso, bendito sea el nombre del Señor. Sí, reconoció todo el asunto de Jonás Jesus acknowledged Jonah. y esto es otra carga de profundidad. Reconoció la destrucción de Sodoma y de He Gomorra. also acknowledged the destruction of Sodom and Gomorrah. Lucas 17, Luke 17. o un poquito adelante. Lucas capítulo 17, versículo 29. Verse 29. Mas el día, es el Señor Jesucristo el que está hablando, Jesus Christ is speaking. mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Pero qué es esto de que llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Porque eran dos ciudades llenas de sodomía y de pecado horrible contra Dios, y Dios envió fuego y azufre y lo consumió. Pero es que como soy los cristianitos So también. people say, do you really believe that that fire and brimstone rained from the heaven to destroy these cities? ¿Qué You dices? Christians are crazy. Que somos cortitos de mente. So people say that we're foolish for believing. Se lo están llamando al Señor Jesucristo. But Jesus said this, so are they Porque calling él Jesus confirmó. foolish? He confirmed it, Que cayó fuego del cielo sobre Sodoma y sobre Gomorra. that it rained fire and brimstone from heaven and destroyed Hermano mío, these mira, two dicho sea de cities. paso, Sodoma y Gomorra eran totalmente dignas, por decirlo de alguna manera, de juicio. Let me tell you, Sodom and Gomorrah were worthy of this judgment. let's Hoy say. en día están en medio nuestro y gran parte de la iglesia quiere justificarlos. And they are amongst us today, and part of the church wants to justify them. Jesús decía, no recuerdo exactamente si era a Cafarnaúm, no recuerdo bien este punto, pero él decía, si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, hace ya tiempo que se habrían arrepentido. ¿Leíste eso? And Jesus also quoted Sodom and Gomorrah, that they Con lo would cual have el Señor believed. Jesucristo nos está enseñando que Sodoma y Gomorra tendrían que haberse arrepentido, tenían que arrepentirse. He says that they should have repented. Hoy en día nos dicen, ¿arrepentimiento de qué? And today they say, what do you mean, repentance of what? Esto es una opción más, This is one tan option that I buena como la have, tuya. as good as your option. Así, pues el Señor Is Jesucristo it? dice que no, But Jesus Christ doesn't say that. que había que arrepentirse de That aquello. they needed to repent. Mira, mi hermano, yo pienso, es una idea mía, que los sodomitas tienen un problema en sí mismos mayor que la misma sodomía. And I believe that these people have a greater problem than Y es la what we soberbia think. y el orgullo que tienen, que encima quieren justificarlo delante de la misma cara de Dios. And it's their pride Ese es un problema and, mayor que la sodomía que les domina. and their will to justify their actions before God. Porque
No hay justo ni a un uno. El que no peca de una cosa, peca de otra. Estamos de acuerdo. Because we all know that all of us are sinners and there's not one just person Pero before God. siempre y cuando But as long yo diga, Señor, as ten misericordia de mí. you say, Lord, have mercy of Como me, decía aquel publicano, sé propicio a mí, pecador. Porque have mercy on me, the Hay sinner. algo en mí que no es conforme a tu palabra, pero el malo lo ha puesto y me domina. Ten misericordia de mí y arranca esta tendencia de mi vida. As long as you say there's something bad in me, but I want you to take it out Para of my esta life, persona clean me from this, I need help. Puede haber misericordia. There can be mercy for that Pero hay person. algo peor en ellos, como he dicho, que la misma sodomía, y es el orgullo y la soberbia de decir, esto es un camino válido But también. the pride of these Bueno. people, them saying that this is good and this is right, Yo no voy a ir a la guerra that por is esto, even worse pero than their sin. Dios te pondrá en tu sitio, porque claramente está diciendo otra cosa. Well, Jesus has spoken about this. Y esto también es fuerte de digerir para el mundo. The world cannot digest this. El Señor Jesucristo corroboró el diluvio del Génesis. Jesus confirmed Esta es the gorda flood también. in Genesis. Lucas capítulo 17, en el mismo que estamos, unos Luke versículos 17. arriba. 17, 26 y 27. El Señor Jesucristo dice, como fue en los días de Noé, 26 and 27. así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, bueno, el tema de Lot es algo parecido. Vino el diluvio y se los llevó a todos. He said, the flood came and destroyed them all. Pero ¿cómo va a haber un diluvio que cubra toda la tierra? And people say, but do you really believe that there was a flood that covered ¿De all verdad the el earth? Señor os ha dicho? Has the Lord really said this? Hay pruebas, en fin, no me gusta entrar en eso porque no me gusta que la gente crea en la palabra de Dios por presentarle pruebas. No me parece bien eso. And ¿Qué there pruebas voy a presentar yo de la resurrección de Cristo? There is evidence, but I don't want to present evidence for you to believe in, because what evidence do we have of the resurrection of Jesus? Hermano mío, ¿o lo crees o no lo crees? You either believe it or you don't. Había un libro, un tomo así, I remember I que had a big hablaba, book daba pruebas sobre la resurrección de Cristo. that was full of evidence of the resurrection of Jesus. Yo creo en la resurrección de mi Señor, I believe in the resurrection of porque es Jesus palabra de Dios because it's word of y God, porque el Espíritu Santo me da esa fe and the Holy Spirit has given me that y no faith. necesito más. I don't need more evidence. Tomo así, It was a demostrando big book full of punto por evidence, punto que la resurrección de demonstrating Cristo fue una realidad. the reality of the Mira, se me rompió resurrection. una vez la pata de la cama, Well, one day the leg of Y my la bed was sujeté con broken, un bote de pintura, and I put pero a aún jar to, faltaba un poquito, la cama se iba de ese lado To y straighten la it. ajusté con este libro and I used that book under que my demostraba la resurrección bed. de Cristo. Para eso sirven esos libros. those books Ahora, are not. Como Good for anything decía else. Pablo, me habéis hecho un necio a gloriarme, pero vosotros queréis apoyaros en la carne, yo más. Yo But tengo like- fundamento ahí en ese camino Like vuestro Paul también. said, we do have a foundation Y to hay- our beliefs. Demasiados, muchos hablando de 600, 700 o 1000, que ya son unos pocos científicos cristianos. There are thousands of Científicos cristianos, Christian geólogos, scientists que creen a pie juntilla en la palabra de Dios. that believe the word of God. Y han escrito libros maravillosos They have written many beautiful, demostrando que la teoría de la Books. evolución es una mentira terrible, proving that the theory of que son unos evolution is a descarados. terrible lie, presentando pruebas que no son reales presenting y evidence partiendo that de is not bases que real, son totalmente irreales también. starting from the basis of No things that solamente are es not mentira, real. es que son unos sinvergüenzas. So it is a lie, and they are Y se lo están shameless. enseñando a nuestros niños en los colegios todavía. And they're teaching our children these lies. Cuando entre ellos mismos los evolucionistas, los que no creen en Dios, ya han echado por tierra las teorías de Darwin y sin embargo se lo siguen enseñando a nuestros niños en el colegio. For example, Darwin's theories Que estamos have aquí been por proven evolución. wrong, and they're still teaching this to our No children. existe la evolución. There is no evolution. Va contra It las doesn't leyes exist. de la naturaleza. That No goes hay evolución. Against the laws of nature, there is no evolution. Dios creó todas las cosas en un momento, God created all things in one tal y moment, como las vemos. just like we see them. Y Él, con el poder de su palabra, según dice la Escritura,
mantiene esas cosas, las está manteniendo. The scripture says that he maintains Porque si no everything. las mantuviese, power of se his word. deteriorarían. If he didn't sustain them, they would go. They would Involución, de deteriorate. evolución nada. They Tú would not- dejas dos caballos ahí en la calle, nuevecitos, recién comprado, y al cabo de 10 años vuelves y te encuentras un Mercedes. ¡No! No hay evolución. There is no Te evolution. encuentras el mismo coche sin ruedas y todo oxidado. Esto es lo que hay. Son unos mentirosos. Así de claro. Como the dice world, Pablo, they are lo deceiving leeremos, everybody. la falsamente llamada ciencia. This false science that uses He lies. dicho que no me gusta meterme en esto y me estoy metiendo. Es que hay cosas que me dan risa y me gusta que la Iglesia There are lo things sepa that are también. laughable. Soy partidario de ser un poco satírico sin pasarse en el púlpito y reírnos de estas bobadas como se reía Elías en el Monte Carmelo de aquellos 450 mangarrianes. I like to laugh at these things. Pero la Tierra creo que leí 4.500 millones de años es el tiempo que le atribuyen a la Tierra. Now they say that the world is Ponlos en fila. 4.500 millones de años. million years. La edad de la Tierra ha cambiado cientos de veces, según la persona que lo analiza o da el dato, ha ido cambiando. Depending on what Ahora son scientist is 4.500 millones de researching, años. the world has different ages. Según las cuentas de la Biblia, la Tierra puede tener entre 6.000 y 10.000 años. According to the Bible, it has No, no puede ser. 6,000 years. Es viejísima. It is 6,000 years old. ¿A ti quién te ha dicho que es Or viejísima? 7,000 Es que mira qué years old. apariencia tiene de vieja. ¿De vieja But por qué? it appears old, doesn't it? ¿Y qué tal si Dios la creó con apariencia de vieja? But what if God created the world with the appearance of having billions Dios of creó years? al primer hombre, Adán. God created the first man, Lo creó Adam. en un momento. In the moment he created it, Ahora no estaba. he didn't exist, Y Dios creó a Adán. and then God created Adam Y en un segundo lo tenemos aquí. in a second, Lo creó con una apariencia de edad. and he created him appearing ¿Qué to be an apariencia adult. tendría Adán? What was his 30, appearance? 40, 30 years old, 50 40 años. years old, 50 years old. Pero en realidad, ¿cuánto tenía? But how old was 2 Adam? minutos, estaba recién creado. 2 minutes. He had ¿Qué just been tontería? created. Pues mira, podríamos estar así, aunque solamente fuese por echarnos unas risas, Just podríamos to estar laugh así about mucho this, we tiempo. could- Pero lo vamos a dejar ahí. But let's not continue with this. Nosotros seguimos los pasos del Señor Jesucristo, que como estábamos tocando ahora, confirmó la realidad del diluvio, el diluvio universal. Jesus Christ confirmed Mira, un the detalle vamos a flood. tener en cuenta, ahora que estamos aquí en el principio, en el Génesis. En Mateo 19, Genesis poquito atrás. 19. Mateo capítulo 19, compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios. Mateo 19, encuentro. ¿Dónde está? 19, versículo 4. Mateo 19, 4, dice allí Verse 4. el Señor Jesucristo de que respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Eso está escrito en Génesis capítulo 1 y versículo 27. Y allí dice exactamente, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Genesis 1, verse 27. God created man in his image, male and female. Y aquí en el Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo está confirmando eso. And Jesus Christ confirms this in the Que al Gospel of principio, Matthew. cuando Dios los hizo a su imagen y Matthew semejanza, 19, when God created them, los hizo varón y hembra. he made them female and male. Ya está. That's it. Y Jesucristo confirmó eso. Jesus Christ confirmed Yo me this. apunto a la palabra del Well, Señor. I am with Jesus. Dos géneros, Only two genders. hombre y mujer. Man and woman. ¿Cuántos hay hoy? How many genders do we have 30 y today? tantos he oído la 30 última vez. something. LGTBI, AU, ISILALU. ¿Cuántos géneros hay hoy? En el principio dice la palabra de Dios, la cual yo creo. Y hermano mío,
por el amor de Jesucristo no te muevas de ella, dice que en el principio In the los beginning, creó varón y hembra. God created man and Varón woman. y hembra. Man and woman. Olvídate There is nothing else. que el mundo haga como quiera, Let the world say que whatever. reparta los derechos como quiera entre todo ser humano, ni entro ni salgo, pero nosotros somos cristianos. We are Christians, Y tenemos una manera de entender el mundo tal y como la palabra de Dios nos ha enseñado. and we understand the world as Y God como has el Señor taught Jesucristo us. ha corroborado. And Jesus Christ has confirmed. Dice la palabra de Dios también que el mundo entero está bajo el maligno. The world, sorry, Eso the sí word que of lo God hemos says that the leído. world is Nosotros under somos de Dios, dice Juan, the evil one. pero el mundo entero está bajo el maligno. We are of God, but the world is under the De manera evil que one. un mundo que está bajo el maligno, ya So- podemos imaginar lo que van a opinar de la palabra de Dios. So of course, their opinion of the word of God is Mira, bad. primera de Timoteo 6, First quiero que Timothy leamos ese versículo allí porque 6. a mí verdaderamente me llamó mucho la atención. Primera de Timoteo 6, 1 Timothy 6. a ver. Primera de Timoteo capítulo 6, los versículos 20 y 21. Verses 20 and 21. Dice allí Pablo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Me gusta esa frase. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy se te ocurre tener un discurso distinto al de la falsamente llamada ciencia y ya estás listo, amigo. If today you say something Ya estás against listo. what they call science today, they will crucify you. Le oí a un naturalista de aquí español, de tiempo atrás, muy famoso, decir acerca de un presidente de una nación que defendía la palabra de Dios y decía, pero si es que son creacionistas. O sea, el remember hecho de que hearing seas people mocking creacionistas, que creas que Dios creó el mundo, people that think that God, es motivo that de, know that de God burla created y the de risa world. para ellos. And they will laugh at Y you el because argumento you de ellos believe es that. que esto es ciencia. And they say, but this is science. Lo único que es realmente ciencia es la palabra de Dios, The only thing that is science is the word of God. sin variar absolutamente nada. And that is, Todo lo demás, si unchangeable. coincide con la palabra de Dios, bien. if the rest coincides with the word Y of si no, God, habrá it que is colocarlo admitted. entre lo que Pablo llama la falsamente llamada Otherwise, ciencia. it will be the falsely called El science. versículo 21 dice, la cual, Verse 21, esta falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Qué bonito cuando solamente había un tonto en cada pueblo. Perdonadme. Quiero decir con esto que qué bonito cuando todo el pueblo de Dios tenía fe en la palabra de it was Dios. beautiful when the people of God believed ¿Y the word cuántos of han sido God. desviados And de la how fe, como many, dice Pablo, so many por have la been- falsamente llamada ciencia? have erred Es que la because ciencia ha of demostrado what they esto. call science. Es que la ciencia ha demostrado. Science La has ciencia no ha demonstrated- demostrado nada The science que doesn't contradiga la demonstrate palabra de Dios. anything Absolutamente nada. that opposes God. El Señor Jesucristo lo sabe. Jesus Christ knows that. Por eso Él confirma la palabra. And that's why he confirms the word. Además, la Biblia dice también, 1 Corintios 1, 19 y 20, 1 mira, Corinthians 19, si lo leo No, directamente 1 no me equivoco absolutamente nada. 1 Corintios 1, 1, 19 y 20. 19 and Pues 20. está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. has not God shown up the nonsense of this world's Porque wisdom? ellos no han querido aceptar a Dios como creador y se han desviado en sus corazones profesando ser sabios, se hicieron necios y debido a eso Dios los ha enloquecido, a ellos y su sabiduría. Because they haven't admitted God as creator, they have become foolish and ¿Qué harás, hermano? nonsensical. ¿Nos apuntaremos a su sabiduría? Will we go with them Es que esto es ciencia. because ¿Sí? it is science? O falsamente llamada Or is it ciencia. a falsely called science?
Jesús confirmó todas estas cosas Jesus confirmed all these things porque Él lo vio todo. because he saw everything. Él estaba allí. He was there. Todos estos de la falsamente llamada ciencia no estaban allí. See, these people that profess wisdom were not there. 4.500 millones, no 4.500 años que ya tiene la cosa, 4.500 millones de años, la edad de la tierra. ¿Estabas tú allí? Were you there? Jesús estaba allí. Jesus was there. Cuando la tierra fue formada, Jesús estaba allí. When the world was formed, Jesus was there. Cuando murió Abel, de lo cual Cristo también da testimonio en los evangelios, Jesús estaba allí. Jesus also talks about Abel. En tiempos de He Noé, was del there. diluvio, Jesús estaba allí. Jesus was there when Noah. Cuando fue destruida Sodoma y Gomorra por fuego del cielo, Jesús estaba allí. And Jesus was there when Sodom was destroyed. Porque Él es Dios. Because he is God. Juan 1.1, en el principio era el verbo, John y 1:1. el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando de Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, hecho carne. Jesus Christ is God. Este made era flesh. en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hermano mío, Jesús sí sabe de qué habla. Él estaba allí. Él lo vio. Somos cristianos. We are Christians. Creemos lo que acabamos de leer, que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. And we believe Que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él ha sido hecho. that ¿Lo creemos? all things were ¿O made creemos through mitad la him? palabra de Dios y mitad la falsamente llamada ciencia? Or do we believe half and half? Si creemos eso necesariamente, si somos consecuentes, tenemos que creerle a Jesús. But if we believe Jesus, we have Cuando nos habla de todas estas cosas que hemos leído, una to por believe una. in him. Everything that we have read. ya vamos terminando. Ya sabéis que cuando un pastor dice vamos terminando, falta como media hora, 40 minutos. Hebreos, libro de Hebreos, Hebrews. sí que vamos terminando. Hebreos capítulo 13. Hebrews 13. El libro de los Hebreos, el capítulo 13. Esto tiene relación con la vergüenza que el cristiano puede pasar ante el mundo por defender la palabra de Dios. And this talks about that shame that a Christian could. Mira, a mí es que no me gusta quedar como un tonto experience. delante de los amigos o delante de la gente con la que trabajo, delante del mundo en definitiva. A mí no me gusta quedar como un payaso y que se rían de mí. People say, I don't want to be laughed at. I don't want people to think that I'm a fool. Entonces, oye, a lo mejor tienen razón, So- porque la ciencia se han demostrado muchas cosas. Yo creo que quizás se está interpretando bien la Biblia. Esto de leerla literalmente es que a lo mejor no. And people say, but they might be right, maybe because science has proved many things. Maybe we shouldn't read the Bible thinking it is ¿Por qué se toman esas real. decisiones? But why do people say that? Yo creo que mayormente por no pasar vergüenza delante del And mundo. I think they say it to not be put to shame. Pero mira, este capítulo 13 de Hebreos, el versículo 13, Hebrews 13, verse 13. dice allí, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Fuera del campamento, mi hermano. Sal del campamento. Let us go Sal forth to him de la outside forma de the pensar del camp, mundo. Y lleva el outside the way vituperio of de thinking Cristo. of the world. Lleva el vituperio de tu Señor. And bear the shame Si with se ríen, him. que se rían. If they laugh, Lo let them escupieron laugh. a él, te escupirán a ti. They spit Le on golpearon him. a él con una caña y le dijeron, profeta, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Se reían de He él. was spat on. They beat him. They mocked him. Deja que se rían de ti. Let people laugh at you. Sal fuera de la manera de pensar del mundo, fuera del campamento y lleva su Go vituperio. outside the camp. Go outside the way the world Para thinks and nosotros es bear un the shame. privilegio llevar el vituperio de nuestro Señor. For us, it is a Sí, privilege Señor, to, sí, Señor, bendito sea su nombre. Y to sufrir share the shame lo with que Él him. sufrió también, To los suffer what he escupitajos shared. del mundo. Salgamos fuera del campamento y llevemos su vituperio. La palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, The word says, "Do not be a su conformed manera to de this pensar, a su world." manera de hacer, a su manera de analizar, a su manera de juzgar. The way it No os thinks, the conforméis way a eso.
it judges. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Be transformed by the renovation of para que your, podáis comprobar cuál es la buena mind. voluntad de Dios, agradable y perfecta. that you would get to know what the good will of God is. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. So go outside the camp and bear the shame. Primera de Juan 2:15, 1 John y con esto 2:15. cerramos. And we finish with this. La palabra de Dios dice: no améis al mundo. Do not love the world. Acomodarnos a la forma de interpretar la existencia del mundo es amarle. To accommodate your life to how the world thinks. Pero hay of una the sentencia existence de la of palabra the de Dios world que dice is- que el que ama al mundo se constituye enemigo de is to Dios. love the world, but it says do not No, love. yo no quiero ser enemigo de Dios. mi I don't want hermano. to be an enemy No of me apunto a God. eso. I won't be that. Yo creo la palabra de Dios a pies juntillas, I believe the word of de God principio a from the fin. beginning to the end. Vamos a ponernos en pie. Let us stand up.